Hoy es miércoles de preguntas y respuestas. La pregunta de hoy: ¿cómo motivar al oyente de mi podcast a dejar un comentario o reseña? La explicación o la respuesta después de esto. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Esto es Podcast. Este es el episodio 180. Tiene que ser, claro que sí, 180 de este programa, de este podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde tienes todo lo que necesitas para aprender a crear, crecer, monetizar tu podcast. Adaptarlo a la versión 2.0 para que puedas recibir Bitcoin o Satoshis desde reproductores de podcast en particular hasta entrar y generar ingresos en la plataforma Hive, que por cierto, buenas noticias, ya a partir de este momento, estamos aceptando en Kaizen, aparte de los pagos en dólares, vía PayPal con tarjeta de crédito o débito, también estamos aceptando Bitcoin desde la red Lightning Network o Hive, eHive, mejor dicho. Así como lo oyes. Así que si ya estás en Hive, si ya estás generando Hive, es decir, el token, ¿no? Ingresos, creando contenidos, comentando y quieres formarte con alguno de nuestros cursos, lo puedes hacer. Ve a kaizen.com, eliges el que quieras, y ahí tienes el precio y le das al botón que dice pagar con Hive, ¿ya? Entonces, seguir los pasos para que puedas aprovecharlo y espero que te sirva. En el día de hoy, miércoles, vamos a responder a esta pregunta. Esta pregunta nos la deja un miembro de nuestra comunidad del blog Tecnocode de Cuba. Estoy haciendo memoria del nombre porque no lo quiere buscar, pero él sabe quién es. Así que un abrazo para ti, hermano. Y él dejó esta pregunta en el canal de Telegram de Esto es Podcast en Telegram. Bueno, en Telegram, es redundancia. La pregunta es la siguiente: ¿cómo motivo, Robert, al oyente de mi podcast, redundancia otra vez, a dejar un comentario o reseña? O sea, esto es importante. Esto es un tema importante porque parecería que no, pero lo es. La interacción en el podcast es limitada porque el podcast suele ser un contenido que se graba, no que se hace en vivo. No es un live, no es un streaming. O sea, podcast no es streaming, no es live. Podcast es un contenido en audio o video que se distribuye a través de un RSS feed a diferentes plataformas o a páginas web o a blogs que tengan ese RSS feed y que lo admitan. Y al ser grabado tiene la limitación de que tú no tienes retroalimentación inmediata. No tienes un like de inmediato por escuchar el podcast. No tienes comentarios inmediatos, pero llegan. O sea, se trata de que, bueno, no son inmediatos, pero hay reproductores y plataformas de podcast que tienen debajo un cuadro de comentarios. Y lo mínimo que espera un podcaster que hace contenido sin cobrar por ese contenido, o sea, de manera gratuita, aunque no me gusta la palabra gratuita, con acceso libre, lo mínimo que espera es que alguien opine en sus temas para saber primero que están ahí, ¿ya? Porque es cierto que tenemos métricas. Yo puedo ver, por ejemplo, cuántas reproducciones tuvo mi video o mi podcast, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú no sabes quién dio el me gusta, quién votó, quién dio el corazoncito. Tú no lo sabes. Y nosotros somos seres humanos que necesitamos retroalimentación de lo que hacemos. Eso es natural en nosotros. Cuando no lo tenemos, nos deprimimos. O sea, no depresión, nos entristecemos, mejor dicho. Yo cuando pasa un tiempo de que yo grabo mis episodios y nadie opina en los temas, yo de verdad que me preocupo. Por eso tengo la comunidad en Telegram, porque yo me quejo y digo, pero venga, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Se han dormido? ¿No les están gustando los temas? ¿No me están escuchando? ¿Qué es lo que pasa? Que nadie dice nada sobre lo que yo estoy grabando.
Entonces, la realidad es que los comentarios motivan más al podcaster que al que deja el comentario. Pero entonces el trabajo para nosotros lograr que el oyente se motive a comentar comienza con nosotros. Eso es como lograr que yo, creando la motivación, se me devuelva la motivación en un comentario. También están las reseñas. Hay plataformas que te permiten dejar una reseña. Una reseña es una opinión estática, no un comentario, en forma de comentario, una opinión estática que habla de tu podcast y a otras personas les puede servir de referencia para animarse a escucharlo o no. También se utilizan reseñas con valoraciones, que son dos cosas diferentes. Yo puedo valorar algo sin opinar, sin dejar la reseña, pero puedo dejar la reseña sin valorarlo. Las valoraciones generalmente son que si una estrella, de unas 5 estrellas y demás. Hay personas que les interesa recibir reseñas porque hay plataformas que por las reseñas entiendo que posicionan mejor un podcast. En Apple Podcasts, por ejemplo, están las reseñas de Apple Podcasts, pero yo nunca le he encontrado nunca le he encontrado el funcionamiento a eso. O sea, más allá de ser una reseña, que lo primero es que las reseñas de los podcasts en Apple Podcasts están casi escondidos. Entonces, ¿cómo la gente puede tener una referencia de ese podcast si no sabe ni dónde se encuentran las reseñas? Hasta qué pasa si dejo una reseña o si la gente deja una reseña. Pero sí es cierto que hay otras plataformas que pueden ayudar. Por ejemplo, Google Podcast. Google Podcast ahora está implementando lo que se llama un knowledge, una tarjeta de conocimiento. Una tarjeta de conocimiento, Knowledge Card, creo que se llama. Una tarjeta de conocimiento de Google es que cuando mucha gente busca un podcast y abre el podcast desde los resultados de búsqueda de Google, Google ya identifica la búsqueda y la intención de búsqueda con ese nombre al podcast directamente. Y entonces te crea una tarjetita en el lado izquierdo del resultado de búsqueda con ese podcast. Mira, te lo pongo fácil. Haz una pausa de esta grabación y ve a Google y escribe "te invito un café". Solamente eso. Te invito un café. Separado la frase. Y vas a ver que te aparece un knowledge card de mi podcast Te invito un café. ¿Por qué? Porque la gente busca Te invito a un café en Google, es la verdad. Y porque hay muchos resultados de búsqueda de Te invito a un café. ¿Por qué? Porque yo tengo ya más de 1,300 episodios desde el año 2015. Entonces ya Google dice, Te invito a un café. Ese tiene que estar hablando del podcast ese. Porque aunque hay canciones que se llaman Te invito a un café, hay poemas que se llaman Te invito a un café, hay blogs, la gente activamente busca Te invito a un café, el podcast. Creo yo. Habrán otros criterios. Entonces, si ese knowledge card, si esa tarjeta de conocimiento, la gente puede dejar comentarios, pues entonces quien encuentre esa tarjeta en una búsqueda en Google, pues le va a prestar más atención a eso. Entonces sí, puede ser interesante también recibir reseñas. Entonces, ¿cómo logro que el oyente se motive a dejarme comentarios y reseñas? Yo pienso que en el caso de los comentarios, lo primero es a integrar en la manera en cómo tú presentas el contenido en tu podcast, integrar al oyente. Por ejemplo, en mi caso, tú me estás escuchando y cuando yo hablo, yo digo tú. Aunque yo salude, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pero cuando entro al tema, yo hablo de tú. Y eso, lo creas o no, de manera consciente o inconsciente, genera cercanía porque quien me está escuchando, pues entiende que le estoy hablando a él. Sí, y de hecho te estoy hablando a ti. Entonces, cuando yo en el desarrollo de un tema, y fíjate que este es un podcast en el género monólogo, yo estoy solo, pero cuando yo le hablo a una persona de tú, y en todo lo que hablo, le hablo como si estuviera al frente mío, esa persona siente la necesidad de responder. Y sobre todo si yo hago ciertas preguntas, o si yo dejo el tema en expectativa, o lo dejo en suspenso, o le pido directamente también la participación para completar el tema. Entonces yo, por ejemplo, en el caso de Te invito a un café, y en este también, cuando yo termino un tema, yo siempre digo, ¿qué te parece? ¿Qué te parecieron estas recomendaciones? ¿Cuál otra tú darías? ¿Qué harías tú diferente? ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Déjame tus comentarios.
Entonces, hay que incluir en la forma de comunicar en nuestro podcast, en el discurso de nuestro podcast, hay que incluir al oyente como si estuviera frente a nosotros. En el caso de podcasts que son de género de mesa redonda o de conversaciones o de entrevistas, a pesar de que yo esté entrevistando a una persona y yo esté centrada en las preguntas que le voy a hacer a esa otra persona, aún así, el diálogo tiene que ser entre tres personas y tiene que manejarse así, entre tú o entre yo como entrevistador, entre el entrevistado y el oyente. Si yo me quedo simplemente en la otra persona, en el entrevistado, el oyente se va a sentir como un mero observador y va a decir, bueno, yo voy a disfrutar de la entrevista de estos dos, pero yo no estoy incluido en la entrevista. No, se puede incluir en la forma en cómo se comunica. O sea, por ejemplo, si yo te hago una pregunta y tú eres mi entrevistado, en la respuesta que tú das, yo pudiera decir, bueno, ¿y tú qué opinas? Tú que escuchas este episodio. Imaginarme que tengo al oyente aquí, por eso en el video me ves que doblo la cara, ¿no? ¿Y tú que escuchas este podcast, ¿qué opinas? Nos encantaría conocer tu impresión sobre esta respuesta. Vamos a continuar con las preguntas. Fíjate cómo yo lo incluyo. En los podcasts de mesa redonda, que son un grupo de amigos conversando sobre un tema o diferentes temas, saquen un espacio para el oyente y que lo que opinen en algún momento se incluyan preguntas y se incluyan motivaciones para que el oyente entre. Si fuese un podcast que se graba en streaming, en un live y puede haber audiencia, incluyanla. Y es lo que pasa. Fíjate, la gente ve podcasts que se graban en vivo y empieza a generar conversación en el chat. Saquen un espacio para integrar esa conversación o esas opiniones dentro del diálogo. Eso es lo que motiva. O sea, si yo no hago partícipe al oyente de lo que estoy comunicando, él simplemente va a ser un mero observador y va a asumir ese rol. Entonces vamos a abrirle, comenzando nosotros, vamos a abrirle la puerta al oyente para que se integre en el tema. No importa si tu podcast es en monólogo como el mío, no importa si es en entrevista, no importa si es en mesa redonda, ¿ya? Incluso no importa si es un podcast narrativo, informativo. Al final puede haber siempre una llamada a la acción de déjanos tu comentario. Nos gustaría saber qué te pareció. Si te gustó, para que lo continuemos. Si no te gustó. Yo genero mucha participación con los temas. Hay a veces que yo trabajo un tema que es un tema que se puede extender en otros episodios. Y entonces yo digo, este fue el tema. Pero si a ti te gustaría que yo profundice más en él mismo, tienes que decírmelo. Si no me lo dices, no lo hago. Entonces, te estoy diciendo como oyente, óyeme, si yo no recibo feedback de este episodio, no sigo hablando del mismo. Y siempre hay gente que dice, sí, Robert, yo te escuché, te escuché, sigue, dale con el otro. Claro, eso también me ayuda a medir el interés que hay en diferentes temas. Entonces, el empujón tiene que venir de nosotros, el nosotros integrar al oyente para que comente y eventualmente va a pasar. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es si tienes oyentes. Y no lo digo en broma, lo digo en serio. Hay personas que tienen muy pocas descargas, muy poquísimas descargas o cero descargas. Si tú eres de los que piensa que no hay que ver las métricas, estás en un problema porque vas a pedirle comentario a nadie y tú no sabes quién te escucha. Hay que ver las métricas. Las métricas nos ayudan a tomar mejores decisiones a nuestro podcast y decisiones rápidas. Bien. No solo las métricas de reproducciones, si ya tú tienes un grupo de personas que te escuchan en algún lugar fijo, ya sea una base de datos de correo, un canal de Telegram o un Discord, pásale cada 3 o 6 meses una encuesta donde les conozcas sus intereses, gustos, dónde viven, cómo viven y los temas que le interesaría sobre el podcast. Y ahí está el oro porque al final a quién le hablas si no es a ellos. Eso en el caso de los comentarios. En el caso de las reseñas, yo diría que, aunque lo que veo es un llamado a la acción al finalizar el episodio, de dejar una reseña, si las personas no entienden la importancia de dejar una reseña, no lo van a hacer. Bien, entonces explica y yo tomaría un episodio completo o quizás la mitad de un episodio, no dejarlo para el final, porque muchas veces pasa, y eso tú lo puedes ver en las métricas, del rendimiento por episodio que te da, por ejemplo, Spotify, que te da Google Podcast, que te da Apple Podcast,
ves que cuando cuando un podcaster termina su tema en el episodio, la gente sale. No son la mayoría, pero hay un gran grupo de gente que sale y no escucha el último aviso o el último llamado a la acción. Entonces, si para ti es muy importante que las personas dejen una reseña en una plataforma en particular y tú sabes que tienes reproducciones en esa plataforma en particular, díselo claramente y explícale, hazle saber cuál es la importancia de esa reseña. Miren, me gustaría que los que me están escuchando, que están en Apple Podcast, vayan a esta parte y tú le haces la gráfica, si es en audio, ¿no? Se lo graficas para que se lo imaginen. Cuando tú entras al podcast hay una pestañita que dice reseñas y hay un cuadro de comentarios y hay 5 estrellas. Para mí es muy importante tener una reseña tuya porque eso ayuda a que otras personas, cuando descubran el podcast, se interesen por los testimonios tuyos que dejas ahí en esa reseña. También puede ayudar a que se posicione, aunque puede ser que no sea así en el caso de Apple Podcast, etcétera, etcétera. Lo explicas bien, explicas la importancia de eso y la gente que está interesada en tu podcast y está interesada de que tú continúes, lo va a hacer. El problema está en que si se pide de manera robótica y automática, al final de cada episodio la gente se acostumbra al anuncio y no toma acción. O sea, si tú repites lo mismo al final, por favor déjanos una reseña, por favor déjanos una reseña todos los días, todos los episodios tras episodio, la gente simplemente, eso es un aviso más. No. Hay que en algún momento parar o hay que grabar un episodio. Tú te puedes hacer un episodio bonus de 3 minutos, 2 minutos, donde no se trabaja ningún tema, solo para hablar de por qué es importante para ti y para tu podcast que dejen una reseña. A mí eso me funciona, no solo con reseñas, me funciona cuando yo hago mis encuestas, yo motivo a la gente a llenar la encuesta, a quien yo motivo es a quien me escucha. Donde más promoción doy es en mi podcast. Cuando yo necesito que voten por mí porque estoy participando en un concurso, es en el podcast. Cuando yo no he pedido reseñas, yo tengo reseñas, pero yo no las pido realmente porque no, de verdad no le veo utilidad. Por ejemplo, en el caso de Apple Podcast no las pido, pero los comentarios siempre los pido. Siempre los pido. Y cuando pasa un tiempo en que hay silencio, yo me quejo. Pero me quejo porque yo digo, señores, para mí sus comentarios es mi gasolina. Bueno, ahora mi gasolina es Hive también y los puntos de Hive, debo decirlo. Es la verdad. Pero es mi gasolina. Entonces yo necesito validar que lo que estoy haciendo vale la pena. Y para eso yo necesito que tú me digas sí, me gustó, sí, no me gustó, o dale para adelante o lo que tú quieras. Pero hay que recalcar esa importancia. Somos nosotros quienes tenemos que motivar para que ellos luego se motiven y nos devuelvan eso que necesitamos. Bien, entonces, ¿qué más? No sé qué más decirte. Me gustaría que seas tú, si estás mirándome en video o si me estás escuchando y tienes un cuadro de comentarios o eres miembro de nuestro canal en Telegram, esto es podcast, que escribas debajo de esta publicación cómo lo haces tú, cómo motivas tú a tu audiencia a que deje comentarios o a que deje reseñas o a que se mueva y tome acción. Yo ya te confieso, mis podcasts han sido por años mis mejores medios para mover a la gente. En absoluto. O sea, el engagement que hay en el podcast yo no lo he encontrado en el blogging escrito ni en el mero video como lo hacía con YouTube. Yo fui blogger desde el año 2003 hasta el 2010. Hasta el 2012. En el 2013 comencé a hacer podcast. Y el medio donde la gente, yo siento que me escucha y toma acción, por lo menos en una gran parte, no en su mayoría, en una gran parte es en el podcast. Entonces el podcast tiene ese poder. Entonces vamos a aprovecharlo. Los más de 500 miembros que han pasado por Kaizen han sido vía mis podcasts. Mi podcast es mi lead magnet, mi filtro. Cuando una persona llega a mí y no me conoce y me dice, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú lo haces? ¿Por dónde te sigo? Vea, escucha mi podcast. Yo le digo, no, escucha mi podcast. ¿Por qué? Porque yo quiero enamorar a la gente con mi podcast, con los temas que doy, con mi forma de ser y mi forma de comunicar y motivarla con eso a que se quede y quedándose, luego aprovecharía otras cosas que yo puedo ofrecerle. Entonces sí funciona. Vamos a seguir insistiendo, vamos a buscar maneras alternativas de no ser tan repetitivos con lo mismo
y ver qué tal. Y si nos hace falta audiencia, vamos a mover nuestro podcast y llevarlo a donde haya audiencia interesada en lo que yo estoy promoviendo, ¿no? Que estoy presentando. Esto es todo por este episodio. Déjame tus comentarios debajo. Fíjate, estoy haciendo la invitación otra vez. Y un fuerte abrazo para ti. Espero que te vaya bien con tu podcast. Y cualquier pregunta que tengas al respecto, déjamela aquí debajo y yo voy a trabajarla y la voy a responder, si puedo, en un episodio los miércoles en este mismo podcast. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien, y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha, tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.